Vamos a empezar las exposiciones relativas a la comisión del tema 5, cuyo tema es Tecnología de la Información y las Comunicaciones en la Administración Pública para la Gobernanza Digital y las Buenas Prácticas. No sé. Se cortó el... ¿Esto qué? Mira, el que tiene el cable, ¿sabes qué es roto? El primer tema es Ciudadano Digital, acercando el Estado al ciudadano y el rol del Tribunal de Cuentas de San Juan. Los expositores son la contadora Roxana Segura y el contador Matías Herrera. Le damos la palabra. Buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias por la oportunidad de poder venir a disertar. Antes de comenzar con el tema, como bien nos comentaba la compañera, lo que queremos plantear nosotros, y que siempre cuando vamos a algún congreso, sobre todo ya sea nacional o regional, es el tema de saber aprovechar este tipo de eventos para realizar lo que se llama en la administración estratégica el benchmarking. Aquí tenemos distintas realidades porque tenemos una participación de todas las provincias de la Argentina y está bueno porque no solamente venimos a aprender cuestiones teóricas, sino experiencias, sino cuestiones prácticas. Y en la mayoría de los casos hay muchas experiencias o conocimientos que uno puede, como dice la palabra o como se la conoce en la administración estratégica, copiar y llevarla a su propia realidad. Hay muchas cosas que no hace falta inventar, simplemente tomar lo bueno de las gestiones de otras provincias y adaptarlo a la propia. Entonces, por eso siempre es muy útil el poder tomar estos tips o experiencias que otras provincias ya han cursado y poder adaptarlas a la realidad de cada una. En nuestro caso, lo que venimos a hablar es justamente de una aplicación que se llama Ciudadano Digital. ¿Pasa o no? Y como estamos en el módulo de la parte digital, tenemos problemas técnicos. Entras ahí a la... A ver. Nos pasamos a la siguiente diapositiva con el puntero. ¿Tendrá? A ver, aquí no escuché. No. Ahí está. Bien. En la primera presentación, esto es para que vean que la teoría también puede fallar. En la primera presentación, lo que quisimos representar a través de esta imagen es justamente, como todos ven allí, es un quiebre que hubo sobre todo en nuestra era, que es el tema del COVID. Esta pandemia que todos tuvimos que vivir y sufrir, hizo un quiebre en todo lo que es nuestro estilo de vida, en el día a día, y por supuesto también en lo que sería la gestión o el trabajo administrativo. Esto hizo que realmente nos replanteemos muchas cosas, no solamente como gobierno, sino como seres humanos. Por eso nos vimos en la mayoría de los casos, por lo menos en la administración pública, que estábamos totalmente aislados, no solamente por una cuestión de aislamiento físico, sino también de aislamiento comunicacional, tecnológico. Hubo muchas cosas que se tuvieron que plantear porque dejamos de poder acceder a actividades físicas o presenciales, y esto no era ajeno justamente a los procedimientos administrativos. Entonces, como bien figura en la imagen, literalmente estábamos en una isla donde nuestro único medio de comunicación eran las redes sociales, vía telefónica. Ahora bien, nosotros teníamos esas herramientas, pero el Estado las usaba, el Estado estaba adaptado para justamente utilizar estas herramientas.
Para esto tuvo, en mayor y menor medida, dependiendo de la realidad de cada provincia y obviamente de cada país, empezar a adaptarse, porque había muchas cuestiones que dejaron de tener literalmente posibilidad de hacerlo de forma presencial o física. Sí o sí se tenía que hacer de forma virtual. Entonces, lamentablemente, esta pandemia lo que desnudó fue justamente muchas falencias que, por ejemplo, en otros países ya vienen trabajando hace muchos años, que es justamente el Estado o la gobernanza digital. Bien, a través de esa imagen podemos ver cómo esa transformación digital, que en algunos casos fue voluntaria o que se venía trabajando en años anteriores, en la mayoría de los casos fue totalmente obligatoria por justamente la emergencia que se dio. Como bien les decía, se desnudó muchas falencias que tenía la gobernanza o el Estado nacional, provincial, municipal, porque se seguía trabajando aún en la era de la informática, de la comunicación y la digitalización, totalmente de forma física. Entonces, como no había nada que demostrara o que creara esta necesidad, lo positivo, por decirlo de una forma, es que nos ayudó o nos empujó o nos obligó a tomar la decisión, sobre todo política, de transformar muchos procedimientos a la digitalización. ¿Qué viene aparejado o qué ventajas tiene la transformación digital? Como tiene la imagen, disminuye la burocracia, la despapelización, se aumenta la innovación, hay mucha más sinergia en los procesos o unificación, hay mucho empoderamiento o sinergia de los grupos de trabajo, porque para crear justamente estos tipos de procedimientos digitales o esta reingeniería se necesitaba trabajar en equipo para justamente decir ¿qué hacemos ante esta situación? Desde trabajar en burbujas, desde trabajar de forma vía Zoom, todo eso hizo que realmente también nos humanizáramos más. Por supuesto, el smartphone como una herramienta en la actualidad básica para cualquier tipo, no solamente entretenimiento social, sino también para el tema del trabajo. Todo lo que sería la parte de la información y el respaldo en la nube. ¿Cuántas veces han escuchado una noticia de que se incendió el archivo de tal repartición y se perdió X documentación? Invaluable. Con la información subiéndola a la nube se evita esto. Y otra cosa que es muy importante, el tema que es para lo que yo les comentaba recién, que nosotros cuando volvamos a nuestras provincias tenemos que ser líderes en este proceso de cambio hacia la digitalización. No solamente contando con sus bondades, sino justamente porque es un beneficio literalmente para cada uno de nosotros. Porque, como ustedes verán en la imagen, tiene todos esos beneficios. Pero bien, nosotros teníamos el ánimo, nosotros por decirlo de una forma, la humanidad tenía el ánimo y la necesidad de querer llegar a la digitalización, pero en la parte administrativa no es tan fácil. Porque recuerden que cualquier procedimiento administrativo o acto administrativo necesita un marco legal. Por ejemplo, como vemos allí, que también fue utilizado justamente para este trabajo de investigación, fue todo no solamente de una cuestión de marco legal nacional, sino también provincial, que se tuvo que adaptar para que se le diera validez a estos procedimientos administrativos, porque no tenía ningún sentido o no tenía más validez legal que, por ejemplo, nosotros escaneáramos un documento si en la repartición donde lo teníamos que presentar no tenía ningún tipo de validez. Entonces, bueno, se tuvo que trabajar con todo un marco legal para que se conceptualizara y se aprobaran los distintos procedimientos y quedara justamente plasmado y validado de esa forma. Dentro de la conceptualización que yo les explicaba recién, fue muy importante hacer justamente una culturalización del gobierno y de la ciudadanía, porque muchas veces nosotros mezclamos
teníamos como conceptos erróneos de distintas cosas. Nosotros, por ejemplo, decíamos, al escanear por ejemplo, que se tuvo que, por una cuestión de emergencia, digitalizar de forma casi obligatoria los procedimientos administrativos de la salud pública. Todavía estábamos diciendo que se estaba digitalizando cuando nosotros mandábamos una foto, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, una foto de una orden de consulta a la obra social y la obra social lo aprobaba. Está bien, pero seguía siendo por una forma bimodal, físico y virtual. Entonces dejaba de tener el beneficio o la imagen de un procedimiento administrativo virtual. Seguía siendo físico porque seguía teniendo la necesidad el ciudadano de ir a la aprobación para la obra social, luego presentarlo. Entonces se confundía esto. Justamente con el tema de la experiencia que se dio el procedimiento del día a día, se fue haciendo una reingeniería y se fue definiendo esos distintos conceptos, haciendo una diferencia entre expediente electrónico, documento electrónico, documento digitalizado, quién es un usuario, qué es una cuenta de usuario. Esto obviamente está totalmente acotado para que sea un concepto breve y conciso, pero en la ley que nosotros tenemos está mucho más tipificado, ¿bien? Domicilio electrónico, notificación electrónica, la comunicación electrónica y la autoridad de aplicación, que en el caso de nuestra provincia sería la Secretaría de la Gestión Pública como el ente que se tuvo que poner a trabajar, no solamente en el marco legal, sino en la aplicabilidad de todo esto en el procedimiento administrativo. Porque ¿qué significaba este marco legal? Una estandarización o normalización de todos estos conceptos y procedimientos para que si uno iba, por ejemplo, a hacer un trámite de educación, también pudiera hacerlo o tuviera el mismo régimen por ejemplo, en lo de producción. Por ejemplo, un proveedor del Estado no podía tener un tipo de procedimiento para salud y otro para producción, tenían que ser estandarizados. O un usuario, un ciudadano cualquiera, ¿bien? Por esto mismo se llegó a la necesidad y sobre todo como una cuestión estratégica al desarrollo de esta aplicación, que se llama Ciudadano Digital. Esto fue desarrollado o se vino trabajando a través del Consejo de la Planificación Estratégica de la provincia de San Juan, que fue creado en el 2016, cuando hubo el cambio de gestión con el nuevo gobierno. Una de las primeras políticas que se realiza es crear este consejo, justamente para trabajar de una forma transversal y totalmente con sinergia de todos los ministerios, porque tenía un representante de las distintas reparticiones, para tratar de estandarizarlo. Es decir, nosotros desde el gobierno de San Juan ya se venía trabajando en el 2016. El tema del COVID fue justamente un factor decisorio que potenció lo que ya se venía trabajando. Este consejo, que tenía 7 ejes transversales, en el cual el eje número 5 es justamente el que nos reúne en este bloque, que es la parte de la gobernanza digital. Como bien dice allí, tiene que ser algo transversal, fomentar la innovación y la modernización a través de las TICs, de los procedimientos y fomentación de la capacitación tecnológica, etc. Allí vamos a ver el video institucional del Ciudadano Digital. Con la app Ciudadano Digital ahora podés realizar trámites personales desde donde estés, como por ejemplo visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de renta, certificados de valor catastral o recibo de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Clicá Ingresar a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear cuenta SIM y seguí los pasos. Sacate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escaneá el código de barras de tu DNI. Ingresás el número de celular y validalo con el código que te llegará a SMS. Ingresás el mail y validalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada. Confirmá que tus datos sean correctos y por último, crea una clave de acceso que cumpla los requisitos. Una vez creada la cuenta, también podemos operar desde el ingresando en mi.sanjuan.gov.ar.
realizar sus trámites en cualquier momento y de cualquier lugar con Ciudadano Digital. ¡Qué fácil, rápido y seguro! Gobierno de San Juan. Muy bien, ese es el video institucional que uno podemos ver. Volvemos a la presentación. No. Volvemos a la presentación, por favor. Como bien dice allí, el Ciudadano Digital es una plataforma de autogestión online que permite a los ciudadanos acceder a la documentación, trámites y consultas personales de forma simple y segura. Esto tiene las dos plataformas, ya sea a través de la página o también a través de la aplicación, hasta del smartphone. ¿Qué significa esto? Que con esto uno puede optimizar, ya vemos más adelante, el tipo de registro que puede acceder, documentación que puede acceder el ciudadano, no solamente el empleado público, sino también el ciudadano que no pertenece al Estado. Bien, allí vemos partida de nacimiento, certificado de activos, certificado de cumplimiento fiscal, certificado de preinscripción como proveedor de Estado, emisión de boletas del IPB, carnet de vacunas, recibo de sueldo, certificado residual del Banco San Juan, registro único de proveedor del Estado y también pedir turnos en ciertas reparticiones que se sumaban a este sistema. Todo esto, al principio cuando surgió el sistema en el año 2017, iba avanzando, iba sumando documentaciones o información. ¿Por qué? Esto se alimenta justamente de las reparticiones, por ejemplo, certificado de cumplimiento fiscal o, por ejemplo, el certificado de residual del Banco de San Juan, son dos documentos totalmente distintos y de origen distinto. Entonces tenían que esperar a que la repartición, en algunos casos digitalizara cierta documentación como antecedente o lo informatizara para que uno pudiera sumar ese servicio a la cuenta. Entonces se fue sumando y la idea es que el ciudadano pueda acceder al total de la documentación. Por ejemplo, lo que sería el carnet de vacunas, fue el último año. Nosotros cuando circulábamos en la provincia, teníamos que llevar el carnet de vacuna impreso. Con esto la idea es que fuera digital, ¿está? Igual que el recibo de sueldo. Desde el año pasado ya no se imprime más el recibo de sueldo y se trabaja a través de forma digital. Bien. Bueno, como ustedes han visto, esta aplicación Ciudadano Digital, una de los beneficios es entregar el recibo de sueldo a los empleados estatales. A partir de este año salió una resolución donde se estableció que ya no se va a emitir más el recibo de sueldo en forma impresa, sino se va a hacer la entrega masiva del recibo de sueldo a través de esta aplicación. El Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan, que es un organismo de control externo establecido por la Constitución, donde le otorga las competencias del control de la legalidad de la inversión y percepción de los fondos públicos, junto con su ley orgánica, regula el funcionamiento. Entonces, a través de instrucciones de trabajo del Tribunal de Cuentas para auditar lo que es la liquidación de haberes, nos planteamos nosotros qué sucede ante esta innovación del gobierno, cuál es el control que vamos a hacer, si es viable esta aplicación, si la entrega de recibo de sueldo en forma digital es correcta, es legal, cómo la vamos a auditar. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Que dentro de lo que es el proceso de... discúlpame, Matías, pasame la anterior. Nosotros como auditores tenemos instrucciones de trabajo, las cuales las aplicamos para auditar el proceso de liquidación de haberes, donde comenzamos auditando el área de personal,
ya que la liquidación surge de toda la información que se encuentra en los legajos, desde la designación, los años de antigüedad, la bonificación de título, etcétera. A partir de allí, de toda esta información que surge del área de personal, el liquidador de sueldo va a cargar. En la provincia de San Juan tenemos la Dirección Provincial de Informática, donde allí se procesa la liquidación de todos los empleados públicos. Entonces va a cargar en función al legajo del personal, más las novedades mensuales, para que la Dirección Provincial de Informática emita las planillas de liquidación de haberes y los recibos de sueldo. Eso era hasta el inicio del 2022. Posteriormente se retira toda esa documentación, se va al departamento contable, se hace el control, se pasa por el control de la Contaduría General, que es un control concomitante. Una vez con el ok de la Contaduría General, se pasa a lo que es la tesorería, es decir, se hace el ordenado a pagar y se lleva a la tesorería para que desde allí transfiera los fondos a lo que es el tesorero de cada repartición y de allí a las cuentas bancarias de empleados estatales. Entonces el trabajo del auditor era, empezábamos desde lo que es el área de personal, auditábamos las liquidaciones, pasábamos por el departamento contable, auditábamos lo que es el área de tesorería, las transferencias de fondo, y se le hacía un cargo al habilitado donde el cual tenía que rendir los fondos a través de documentación que acreditaba la transferencia a las cuentas bancarias y la entrega del recibo de sueldo a los empleados. Ahora bien, con esta nueva modalidad que ha implementado el gobierno de la provincia de San Juan, que ya no emite recibo impreso, sino hace la entrega masiva mediante una app, nos planteamos, bueno, ¿cómo vamos a auditar el cumplimiento del Estado como empleador de entregar un comprobante de la liquidación y pago de haberes a los empleados? Porque ya el responsable de la entrega de ese documento no es el tesorero habilitado o el departamento contable, sino ahora quien es el responsable de llevar a cabo esta entrega o publicación o subida de información es la Dirección Provincial de Informática. Lo que esto implica que la comunicación que existe entre el Estado y la ciudadanía a través de la incorporación de las TICs o estas innovaciones digitales se ha acelerado, hay un mayor acercamiento entre el Estado y el ciudadano, y también esto nos lleva como órganos de control verificar si estas innovaciones son legales. Y ahí sí nos remitimos a la ley que desde el año 2017 y después en el decreto reglamentario del 2019 se legisló sobre lo que es expediente electrónico, comunicaciones electrónicas, notificaciones, usuarios, documentos electrónicos. Entonces, desde el punto de vista del control de la legalidad, podemos decir que sí, que es viable la entrega a través de medios digitales de este comprobante de liquidación y pago de haberes. Asimismo, nos planteamos o nos replanteamos nuevas herramientas para auditar esta forma de trabajo. Es decir, que una innovación que realiza el Estado nos trae como consecuencia generar o replantear nuevas herramientas o procedimientos de auditoría desde el Tribunal de Cuentas. Si bien es cierto, no se han establecido actualmente, porque esto es sobre el año 2022 y la cuenta general del ejercicio va a ser auditada el próximo año, ya nos estamos planteando cómo llevar a cabo estos controles. Lo que sí, la implementación de esta app, digamos, el beneficio que trae es el acercamiento entre el Estado y el ciudadano,
Con esto también ahorramos tiempo, papel, recursos. Se brinda a través de esta aplicación seguridad y confiabilidad de los datos del usuario, agiliza la entrega de los comprobantes cuando hay una gran dispersión de los empleados estatales y nos replantea a nosotros como órganos de control el implementar nuevas herramientas de trabajo. Yo no sé cómo andamos con los tiempos, pero me gustaría... Estamos complicados. Bueno, ¿puedo mostrarle así un ratito desde mi celular, así simplemente o no? Si no pasamos el video, pasamos... Ah, bueno, bien, bien. No, les quería mostrar... A ver, un segundo, Mariana, tenemos. A ver, vos tenés... Miren, desde hoy. Aguántenme un segundo, que les quería mostrar, que no le he podido... A ver, miren, yo ingresando a la aplicación, coloco mi número de documento. ¿Querés que pongamos el video? ¿El video? No, es que yo ya tengo acá, voy a colocar mi clave. El género me pide e ingreso. Se nos va a demorar unos minutitos y ahí yo tengo las distintas herramientas que puedo acceder. En este caso yo pongo recibo de sueldo. A ver, y ahí me indica, por ejemplo, el recibo de octubre 2022. Por supuesto que las consultas también hay un histórico y esperamos un segundo. Y ahí me va a traer mi recibo de sueldo. Es decir, que yo tengo la información en la mano, en cualquier momento, sin necesidad de que consumamos papel y otros recursos. Bueno, quería que... Bueno. Ya sé. Vamos, estamos ahí. Y ahí tengo mi recibo de sueldo. Bien, esto sería lo que queríamos presentar en cuanto a la comunicación desde el Estado con la ciudadanía. No sé si alguien quiere alguna pregunta o... Bueno, muchas gracias. A continuación, invitamos a subir a los integrantes del Tribunal de Cuentas de Mendoza, doctora Carolina Castellanos y doctora Verónica Rivera, para hablar de gobernanza y política de protección de datos. Un aplauso para los disertantes.